Buenos días, estimados hermanos. Vamos a ir en esta mañana a la bendita palabra de nuestro Dios, que es la que siempre nos mantiene firmes a través, por supuesto, siempre de su gracia bendita de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir allí al Nuevo Testamento, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículos 5 y 6. Dice así la palabra del Señor. Primera de Pedro 5, versículos 5 y 6. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Amados hermanos, el pasaje bíblico que he dado lectura justamente en esta mañana nos recuerda pues a todos los creyentes que debemos estar vestidos siempre de humildad. Y aquí justamente el pasaje nos aclara de una manera muy precisa que Dios está en contra de las personas soberbias, en contra de las personas arrogantes o de las personas vanidosas. Pero la pregunta es, ¿cómo es que nosotros podemos llegar a alcanzar justamente la humildad? ¿O cómo podemos aprender a ser verdaderamente humildes? Fíjense, primeramente, que todos sabemos que los días buenos y los momentos brillantes animan a cualquiera, alientan a cualquier persona. Por supuesto, eso es, podemos decir, eso es claro. Pero todo éxito, por supuesto que es algo bueno, también para la salud mental, ¿no? Entonces eso nos ayuda justamente para mantener una buena salud apropiada. Pero si la vida se compone muchas veces de desastres y derrotas, entonces rápidamente esto puede desarrollar una actitud totalmente negativa y de fracaso. Pero también sabemos que el sabor del triunfo es dulce como la miel. Pedro también, él había experimentado justamente estas cosas y había saboreado varias victorias. Fíjense, Pedro había probado al mundo que él podría haber competido con los mejores pescadores que en ese tiempo iban allí en el mar de Galilea. Y como pescador llevaba, por supuesto, una buena vida. Y ya como seguidor de Jesús, podría haber estado también hablando por años enteros acerca de ese gran sermón del Pentecostés, ¿no? Y los 3,000 convertidos que hubo en aquella oportunidad. Sin embargo, Pedro nunca menciona esa experiencia en sus cartas. Y por el contrario, más bien, esa historia fue contada por Lucas, ¿no? Así que vemos un cambio también aquí en Pedro. Hubo increíbles milagros que sacudieron al mundo de aquel entonces a través, por supuesto, de la mano de Dios, teniendo como instrumentos a los apóstoles. Pedro tomó, por ejemplo, un día la mano de un hombre que era cojo de nacimiento. Lo levantó y el hombre saltó y alabó justamente a nuestro Dios. Él podría haberse jactado de ese evento realmente que sucedió. Por otro lado, en Hechos capítulo 3 se menciona también la resurrección de Dorcas de entre los muertos. Así que por lo menos durante 35 años Pedro había tenido un ministerio muy fructífero, un ministerio, podríamos decir así, excelente, del cual también podría haberse jactado. Se podría haber llenado de soberbia o exaltado toda la vida, pero no lo hizo. Sin embargo, cuando aprendemos de Pedro, notamos nosotros que siempre recordaba sus fracasos. ¿Por qué? Porque él se comenzó a dar cuenta que estos fracasos le enseñaron a vivir realmente en humildad. Un día, cuando los discípulos cruzaban el mar de Galilea, se desató una tremenda tormenta y las aguas enfurecidas impedían que la barca avanzara. Y en medio de esas circunstancias vieron a alguien que venía caminando sobre el mar y les pareció un fantasma.
pero era nuestro Señor Jesucristo quien les hablaba allí a los espantados discípulos en aquel entonces diciendo: tengan ánimo, yo soy, no temáis. Esto es narrado allí en Mateo 14, verso 27. Y vemos ahí que de inmediato justamente Pedro se dirigió al Señor diciéndole que le permitiera ir hacia él, ¿no? Que le permitiera que él pudiese caminar también sobre las aguas, caminando en dirección a nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor le concedió justamente el pedido. Y Pedro comenzó a andar sobre el agua, pero tan pronto, rápidamente, vio a los costados las grandes olas que se levantaban y prácticamente comenzó a hundirse. Ese viento rugiente que había a un lado y las ondas inmensas del mar causaron temor y distracción a Pedro, alejándolo justamente de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando sucedió esto, Pedro comenzó a hundirse allí en el mar. Fíjense, a hundirse allí en el agua, comenzando a gritar: Señor, sálvame. Esto lo encontramos, por supuesto, ahí en Mateo 14, verso 30, ¿no? Y ahí encontramos en esa desesperación justamente al apóstol, ¿no? Entonces Jesús, nuestro Señor, lo toma justamente de la mano allí y lo levanta, ¿no? Y lo levanta, y juntos volvieron justamente a la barca. Estimados hermanos, Pedro, al llegar a la barca, se vio totalmente empapado y totalmente fracasado. Y él se dio cuenta que todos sus demás compañeros lo estaban mirando. Este evento, este momento de fracaso también, por supuesto, le ayudó a moldear por completo su vida y volverse realmente un hombre humilde delante de nuestro Señor. Aprendamos siempre a bajar la cabeza y caminar siempre en humildad delante de nuestro Señor Jesucristo y de todos nuestros semejantes. De esa manera glorificaremos siempre el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, estimados hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.